La tetera sonó en la cocina mientras el olor a café recién hecho se mezclaba con el costoso perfume que goteaba de las paredes de la mansión. Los zapatos lustrados de los jefes apenas tocaban el mármol blanco, pero los pasos de Ana María resonaban sin cesar, aunque nadie los escuchara. Vestida con su uniforme gastado, caminaba con la mirada baja, llevando un balde de aluminio en sus manos callosas. Detrás de ese simple delantal había una mujer marcada por el silencio. En esa mañana bochornosa en la Ciudad de México, algo en el aire pesaba más que el calor. Los ojos estaban puestos en ella, fríos, críticos. Han pasado 3 años desde que entró por la puerta trasera de la mansión de La Vega, en la colonia Polanco. 3 años limpiando las huellas de una riqueza que no era suya. Pero ahora, delante de todos los sirvientes, don Fernando la llama. Una pausa, una mirada dura, y la frase que hace que tu corazón se detenga: ¿estás obsesionado conmigo? ¿Cuántas mujeres humildes han sido silenciadas con mentiras como esta? ¿Cuántos han escuchado absurdos y tragado saliva, sin nadie para ellos? Pero Ana María no nació para ser destruida en silencio. Porque en esta historia, los secretos gritarán más fuerte que los prejuicios, y cuando la verdad salga a la luz, todos los rincones de esta mansión temblarán. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. La verdad no siempre tiene voz, y a veces proviene de las manos más tranquilas de la casa. En la noche en que todos brindaban por el brillante futuro de don Fernando y su novia española, Leticia Alarcón, una figura solitaria cruzó la habitación, con un uniforme sencillo y con una mirada decidida. Ana María, la señora de la limpieza a la que todos despreciaban, llevaba dentro de su delantal un secreto capaz de hacer añicos el lujo de aquella mansión. El sonido de vasos rotos, gritos y miradas paralizadas todavía resuenan en ese lugar. Ella reveló algo que nadie esperaba, y cuando el mundo descubrió quién era realmente la novia perfecta, ya era demasiado tarde. Pero para llegar a ese momento, Ana tuvo que perderlo todo. Pero ahora, ella te necesita. Si alguna vez te han silenciado por decir la verdad, si alguna vez te has sentido juzgado por ser quien eres, entonces esta historia también es tuya. Deja tu like, suscríbete y acompaña a Ana María en este viaje. No es una solicitud de audiencia, es una solicitud de apoyo. Porque toda mujer invisible merece ser escuchada. Y hoy, su voz resonará en cada rincón de este video. El viejo despertador sonaba a las 4:30 de la mañana con un sonido estridente que se confundía con los ladridos del perro del vecino. Ana María se puso de pie sin quejarse. No había tiempo para la pereza. La habitación era pequeña, las paredes peladas, el ventilador colgando de un hilo. Se vistió en silencio. Tomó su delantal doblado en la silla y se fue con pasos ligeros para no despertar a su sobrina que dormía en el colchón junto a ella. En el camino hacia el punto, el cielo aún estaba oscuro, y el olor a pan dulce y diésel se mezclaba con el aire de la Ciudad de México. Tomó un autobús, luego otro, y una combinación llena de gente hasta llegar a la colonia Polanco, donde los árboles fueron podados por jardineros uniformados, e incluso los perros usaban collares de diseñador. La mansión de La Vega era un mundo aparte. Puertas altas, fachada blanca, cámaras por todas partes. Ana siempre entraba por un lado, por la puerta de servicio, como todos los empleados. En el interior, sus ojos se adaptaron al resplandor dorado de los candelabros, al reflejo de los mármoles, a las alfombras que venían de fuera del país y a los enormes cuadros de pintores de los que nunca había oído hablar. Se cambió de ropa en el vestuario de los empleados. Se puso su uniforme azul oscuro y se ató el cabello. Luego tomaba su paño húmedo, el cubo y la escoba. Atravesó los pasillos con pasos ligeros. Nadie la notó, pero ella lo vio todo. Olía los olores de la casa. Perfume caro, incienso francés, cuero de sofás italianos. Sabía el lugar exacto donde la señora Leticia dejó las copas de vino incompletas, donde don Fernando escondió sus libros favoritos, donde el hijo menor intercambió mensajes con su novia escondida en la oficina. Ana no juzgó a nadie. Simplemente limpié, organicé y observé. Era buena en lo que hacía. Discreto, fiel e invisible. Don Fernando la trató con un mínimo de respeto. Un buenos días, a veces un gracias. Era un hombre de habla firme pero educada, dueño de una de las empresas constructoras más grandes del país. Viajó con frecuencia a Cancún, Monterrey e incluso Nueva York. Una vez,
Ana escuchó accidentalmente una importante reunión suya con inversores estadounidenses. Ella no entendía casi nada, pero notó en el tono de su voz una frialdad que no coincidía con la amabilidad que mostraba en casa. Leticia, la novia que acababa de llegar de Madrid, parecía hecha de cristal, fría, pulida, siempre con ropa blanca impecable, ojos que no parpadeaban y una sonrisa que no llegaba a sus labios. Hablaba en voz baja a sus jefes y en voz alta a sus empleados. Se quejaba del clima, la comida, la lentitud de los demás. Nunca dirigió una palabra directa a Ana, excepto para decir, límpialo. Desde el principio había algo extraño en esta mujer, pero nadie se atrevió a comentar. Los otros empleados caminaron en círculos alrededor del nuevo jefe. Algunos por miedo, otros por interés. Rosaura, la vieja cocinera, tenía afecto por Ana, compartía la comida cuando tenía sobras y contaba historias de sus hijos. Marcela, el ama de llaves, era otra historia. Tenía un aire de superioridad, los ojos siempre entrecerrados y una forma venenosa de susurrar órdenes. No le gustaba a Ana, eso estaba claro. Pensé que estaba demasiado cerca de sus jefes. Dijo que las mujeres de la limpieza no tenían que mirar a los ricos a los ojos, que cuanto más callada estuviera, mejor. Una tarde, Ana estaba limpiando el viejo piano en la sala de estar cuando escuchó la voz de Marcela en el teléfono, detrás de la puerta. ¿Qué piensa este? ¿Solo porque es eficiente? Van a descubrir quién es ella. Y cuando lo hagan, será demasiado tarde. Ana se congeló. La tela se le resbaló de la mano. Eso no era solo envidia, fue una advertencia. Pero respiró hondo, bajó la cabeza y continuó limpiando. Como de costumbre, en su interior, Ana llevaba un dolor que no tenía nombre. Una mezcla de cansancio, desprecio y resistencia. Sabía que estaba allí solo porque lo necesitaba. Sabía que, para muchos, ella era solo la mujer de la limpieza. Pero en su corazón, guardaba algo que ningún uniforme podía ocultar. Dignidad y una certeza silenciosa. Ella no era la que debía avergonzarse. Si esto te conmovió, comenta aquí. ¿Alguna vez te han hecho sentir pequeño solo por ser honesto? ¿Alguna vez te han mirado desde arriba como si no fueras nada? Lo he vivido. ¡Qué fuerza! Es verdad. Su comentario puede dar la bienvenida a otras mujeres como Ana María. Pasaron los días y Leticia se esforzó por reforzar la distancia entre ella y los empleados. Llamó a Marcela para hablar a puerta cerrada. Habló en voz baja por teléfono con alguien de España. Se fue a horas extrañas. Regresó con bolsas de joyas y perfumes. Ana notó los detalles, pero no dijo nada. Hasta el día en que Leticia dejó caer un sobre en el piso de la biblioteca. Ana lo vio, lo tomó discretamente y antes de devolverlo, leyó accidentalmente el nombre impreso. Bufete Luis Gerardo y Asociados. Asunto: bienes comunes y documentación prenupcial. Su corazón se aceleró. Eso no era normal, pero sabía lo peligroso que podía ser parecer curioso en ese mundo. Dejó el sobre en el mismo lugar y fingió que no había pasado nada. Pero desde entonces, no ha podido dormir tranquila. Porque la verdad era que este lugar escondía mucho más que alfombras caras y muebles brillantes. Y tal vez, solo tal vez, ella era la única que podía ver lo que otros se negaban a ver. A la mañana siguiente, Ana llegó a la mansión con una opresión en el pecho. Todo parecía igual, pero la mirada de Marcela era aún más aguda. Leticia no se presentó a tomar un café. Don Fernando estaba encerrado en su oficina. Los otros empleados susurraron. Había tensión en el aire, una tensión densa, invisible, pero real. Y fue en ese pesado silencio que todo comenzó a cambiar. Porque en esa casa donde nadie escuchaba a la señora de la limpieza, alguien estaba a punto de escuchar la verdad, y no podían fingir que no lo hacían. Esa mañana, Leticia cruzó el pasillo principal de la mansión, con un salto brusco y los ojos duros como el cristal. Ana María estaba arrodillada, limpiando los zócalos con un paño húmedo, cuando escuchó la voz aguda de su jefe. No confío en las personas que caminan tranquilamente. Parece ocultar algo. El comentario no se le hizo directamente a ella, pero fue lo suficientemente fuerte como para que todos los presentes lo escucharan. Ana levantó la vista por un segundo, sin responder. Volvió a su trabajo como alguien que traga en silencio algo que arde por dentro. Las otras sirvientas fingieron no escuchar, pero la atmósfera pesada se cernía sobre el fragante aire acondicionado de la casa. Rosaura, la cocinera, le dio una mirada preocupada. Marcela, de pie cerca de las escaleras,
Sonrió desde un lado, como si le gustara ver fluir la sangre, aunque solo fuera por palabras. A partir de ese día, algo cambió. Los pasos de Marcela comenzaron a aparecer detrás de Ana con más frecuencia. Ahora se observaron pequeños retrasos que antes pasaban desapercibidos. Las ventanas que ya había limpiado fueron inspeccionadas con rigor militar. Las gafas desaparecieron y reaparecieron. Paño de cocina mojado, baño mal limpio, un inodoro fuera de lugar. Todo era motivo de un regaño discreto pero humillante. Ana se resistió, siempre cortésmente, siempre con la cabeza en alto, pero por dentro, mi corazón comenzó a preocuparse. Los rumores comenzaron discretamente. Primero, un comentario dejado en el aire por una de las criadas. Dicen que tiene un cariño especial por don Fernando. Luego, una risa ahogada en la despensa de los empleados. Verás que está pensando que se convertirá en jefa, ¿verdad? Ana escuchó, sintió, pero se tragó todo como quien traga espinas. Pero la semilla del mal, una vez plantada, crece rápidamente. Don Fernando, sin darse cuenta de la corriente de veneno que se extendía, continuó con su postura suave. Una mañana, cuando pasó por la habitación y vio a Ana organizando los libros de la biblioteca en orden alfabético, una tarea que nadie había pedido, dijo en voz alta: «Eres una de las empleadas más organizadas que hemos tenido». Era una frase sencilla, sin intenciones, pero dicha frente a Leticia, que estaba tomando café sentada en un sillón de lino blanco. Sus ojos se congelaron en el aire. La sonrisa falsa se desvaneció en un segundo. Ana se dio cuenta, pero fingió no ver. Continuó con los libros. Le temblaban las manos, pero su columna vertebral se mantenía firme. Esa noche, el silencio de la mansión fue roto por susurros detrás de una puerta entreabierta. Ana, que había regresado a la oficina principal para buscar su delantal olvidado, se detuvo cuando escuchó la voz de Leticia. El acento español era inconfundible. Estaba hablando por teléfono con alguien. Todo estará planeado. La firma estará en semanas. Él ni sospecha. Solo necesito asegurar los documentos del testamento y el acuerdo prenupcial. No hay problema con la sirvienta. Si te involucras, llamas. El corazón de Ana latía más rápido. Esa no fue una conversación banal. Leticia estaba involucrada en algo grande, algo sucio, algo que involucraba dinero y documentos. Herencia, un plan, un golpe de estado. Se alejó lentamente, con el cuidado de alguien que pisa un campo minado. Nadie la vio. Al menos, eso es lo que esperaba. A la mañana siguiente, Leticia la miró de manera diferente. Una mirada aguda y directa. Necesito que limpies mi habitación personalmente hoy, y no te metas donde no debes. Ana solo asintió, pero por dentro sentí que esta mujer lo sabía, o lo sintió. Y cuando alguien como Leticia siente algo, es cuestión de tiempo antes de que el suelo comience a colapsar. Cuando entró en su habitación para limpiar, Ana vio el tocador lleno de frascos de perfumes caros y joyas en cajas de terciopelo. El espejo estaba sucio con base y lápiz labial. Lo limpió suavemente, pero observando cada rincón, cada detalle. Dentro del armario, ropa con etiquetas aún adheridas, zapatos que parecían nunca haber sido usados. Una vida construida para lucir perfecta. Pero ahora, Ana lo sabía. Detrás de ese resplandor había mentiras. No tenía pruebas. Solo fragmentos de frases, miradas extrañas y un instinto que nunca falló. Por la noche, de vuelta en la estrecha habitación de Iztapalapa, Ana escribió en un viejo cuaderno todo lo que recordaba de la conversación que había escuchado. Nombres, fechas, expresiones. Puso el cuaderno debajo de la cama. Algo decía que pronto lo necesitaría. Lo que Ana aún no sabía era que la trampa que le estaban tendiendo ya había comenzado a cerrarse. Y alguien, en esa casa, estaba a punto de cometer un error que lo cambiaría todo. Pero, ¿podría descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Apenas había salido el sol cuando Ana María llegó a la mansión ese viernes. El aire estaba quieto, pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. Notó los susurros entre los sirvientes, las miradas cruzadas, e incluso Rosaura, que siempre la saludaba con afecto, desvió la mirada con tristeza. Fue extraño. Caminó hacia el lavadero y se puso su uniforme como siempre lo hacía. Pero antes de que pudiera ponerse los zapatos, escuchó la voz de Marcela resonando por los pasillos. Todos en la sala principal. Ahora. El tono era seco, ensayado. Ana sintió un escalofrío en la parte posterior de su cabeza.
En la sala de estar, don Fernando estaba de pie junto a la chimenea, sus hombros caídos, su rostro tenso, como si hubiera pasado la noche despierto. Leticia, sentada en el sofá de terciopelo, tenía los ojos rojos y una bufanda de lino en las manos. A su alrededor, los empleados se acurrucaron en silencio, como si esperaran una sentencia. Ana entró la última. Los ojos de todos se volvieron hacia ella. Marcela tomó la delantera con un papel en las manos. Creo que todos aquí merecen saber lo que se descubrió esta mañana. Fundar. Esto en la habitación de Ana María. De una carpeta marrón, Marcela sacó 5 fotos impresas en papel normal. Eran imágenes claras de don Fernando. Una en el jardín, otra en su biblioteca, una tercera en una cena familiar. Fotos claramente tomadas desde su teléfono celular personal. Y todos estaban dentro del armario de Ana, supuestamente escondidos debajo de su ropa. Los ojos de Hannah se abrieron como platos. Esto no es mío. Yo nunca haría tal cosa. Su voz temblaba, pero su postura era firme. Leticia suspiró, teatralmente. Ella me dijo, con estas palabras, que un día ya no estaría aquí, que don Fernando necesitaba una mujer de verdad, no una muñeca importada. Dijo que estaba enamorada. Las palabras flotaban en el aire como cuchillos. Ana casi no podía creer lo que escuchó. Trató de responder, pero los rostros a su alrededor estaban llenos de juicio. Don Fernando no dijo nada. Miró a Ana con una mezcla de confusión y decepción. Buscó en sus ojos un hilo de duda, un remanente de la confianza de años de trabajo, pero solo encontró silencio. Marcela fue más allá. Tenía acceso a todo: los dormitorios, la oficina, las pertenencias personales. Por supuesto, esto estaba sucediendo delante de nuestras narices. Ella fue la que puso sus manos en estas imágenes. Ana miró a todos. Soy limpiador, sí, pero nunca fui un ladrón, nunca estuve loco, y nunca me atrevería a faltarle el respeto a esta casa o a este hombre. Limpié cada rincón con dignidad. Derecha, esto es una trampa. Pero nadie la escuchó. Rosaura bajó los ojos. Una de las sirvientas volvió la cara. El jardinero negó con la cabeza, murmurando algo a su colega. Leticia se puso de pie con una lágrima fluyendo lentamente. Don Fernando, por favor. Es peligroso. Ya no quiero estar bajo el mismo techo que esta mujer. La decisión fue rápida. Don Fernando, en un tono seco que Ana nunca había oído antes, se limitó a decir: Estás despedida, Ana María. Por favor, sal de la casa ahora. El mundo se derrumbó en silencio. Se quitó el delantal, lo dobló con manos temblorosas y lo dejó sobre la silla. Caminó lentamente hacia la puerta de servicio. Nadie la acompañó. Nadie le ofreció ni siquiera un vaso de agua. Afuera el cielo estaba despejado, pero Ana sintió como si estuviera lloviendo adentro. La humillación, el peso de la injusticia, la sensación de ser tirado a la basura después de años de dedicación. Todo era insoportable. Caminó hasta la parada del autobús sin saber a dónde ir. Cada paso dolía más que el anterior. Dentro de la mansión, Leticia se secó discretamente la cara, y en lo profundo de sus ojos, detrás de las lágrimas falsas, había un destello de victoria. Pero lo que ella no sabía, la mujer que acababa de ser expulsada llevaba algo mucho más peligroso que cualquier acusación. Ana María llevó la verdad, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para demostrarlo, porque el que siembra miente cosecha tormenta, y una tormenta se estaba gestando en el horizonte. ¿Alguien tendría el coraje de enfrentarla? Ana María salió de la combi con los ojos aún llorosos, pero ya secos por contener el dolor. El barrio de Iztapalapa, donde había vivido durante más de 10 años, se veía diferente en esa tarde bochornosa. Las paredes descascaradas, los cables enredados en los postes, los vendedores de frutas gritando en las esquinas, todo eso siempre ha sido parte de su rutina, pero ahora se sentía como una extranjera allí. Caminaba con la mochila liviana en la espalda, la misma que llevaba todos los días al trabajo, solo que esta vez, dentro de él no había lonchera, ni uniforme, ni futuro. Solo existía la sensación cortante de haber sido expulsada de un mundo que nunca la aceptó realmente. Al doblar la esquina del callejón donde vivía, escuchó un susurro. 2 vecinos que siempre pedían prestado azúcar, ahora se tapaban la boca con las manos, susurrando entre miradas. Uno de ellos murmuró algo sobre jefe casado y vergüenza para el vecindario. Ana aceleró el paso, subió los escalones de concreto de la casa y empujó la puerta con fuerza. En el interior, el silencio era denso. Ni siquiera el sonido del viejo televisor llenaba el espacio.
Se sentó en la cama y miró al suelo. Más tarde, fue al mercado de la esquina. Tomó 2 huevos, un paquete de arroz y una leche en polvo. Puso todo en el mostrador, como lo había hecho durante años, y le dijo al señor: «Matías, puedes ponerlo en el cuaderno, como siempre». Pero no respondió. Simplemente se cruzó de brazos. «Mejor paga ahora, doña Ana. Entonces no quiero confusión». Las palabras vinieron como un cuchillo. Sacudió la cabeza en silencio, dejó los productos y se fue con el corazón apesadumbrado. En la calle, un niño que solía jugar con sus ollas de plástico para el almuerzo entró corriendo a la casa tan pronto como la vio. La madre cerró la puerta poco después, como si Ana portara una enfermedad contagiosa. Al final de la tarde, sola en la cama, con el ventilador girando lentamente en el techo, Ana deslizó su dedo por su teléfono celular. Se unió a un grupo de WhatsApp que reunía a otras mujeres que también trabajaban como empleadas domésticas y limpiadoras. Siempre intercambiaban consejos de trabajo, se ayudaban mutuamente. Pero un mensaje en mayúsculas la paralizó. «Cuidado con Ana María. Una mujer obsesionada. Fue despedida por querer seducir a su jefe. Peligroso». Se desconocía el número, el perfil, sin foto. Pero el daño ya estaba hecho. Varias reacciones, emojis de alerta, comentarios dudosos. Nadie la defendió. Ni siquiera preguntó si era cierto. Dejó caer su teléfono celular sobre el colchón. Se sentó en el borde de la cama, con los pies en el suelo frío, y por un momento dejó caer su cuerpo hacia adelante, con la cara entre las manos. Era como si hubiera sido borrado, no solo del empleo, sino de la dignidad. Esa noche, Ana no cenó. Miró al techo durante horas, sin fuerzas para llorar. Adentro, había un nudo, una mezcla de ira, tristeza e impotencia. Respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Sabía que todo esto había sido planeado. Esa mujer, Leticia, con su sonrisa falsa y su voz suave, había preparado cada paso. La duda está plantada, las miradas manipuladas. Las mentiras se construyen con precisión. ¿Pero por qué? Ana no tenía la respuesta. Pero sentía, en lo profundo de mi pecho, que esta historia estaba lejos de terminar. Se levantó, cogió el cuaderno escondido debajo de la cama y volvió a leer las notas. El nombre del bufete de abogados, la fecha de la boda, la conversación susurrada sobre los documentos. Eso no fue un delirio. Había visto, oído, sentido, y eso fue lo que la conmovió. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie vio. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Puede que Ana María esté deprimida ahora, pero merece ser escuchada. Y puedes ser la compañía que ella nunca tuvo. Al día siguiente, incluso sin fuerzas, se fue al centro de la ciudad en busca de otro trabajo. Pero las puertas se cerraron incluso antes de que se abrieran. Un hombre que estaba leyendo currículums en una agencia miró su nombre y frunció el ceño. «Ana María, ¿eres tú el indicado?». Ella no respondió. Simplemente le dio las gracias y se fue. La reputación fue destruida, y no había forma de probar su inocencia. Pero cuando regresó a casa, algo la hizo detenerse frente al improvisado altar de la Virgen de Guadalupe, en la esquina de la calle. Era solo una pequeña vela, una imagen rodeada de flores marchitas y una barandilla de hierro. Ana se arrodilló. Le temblaban las manos. Sus ojos, por primera vez en días, se llenaron de lágrimas. Si tengo que limpiar el piso del infierno para demostrar que digo la verdad, me voy. El cielo estaba nublado. Un trueno lejano sonó en el horizonte. Y en ese momento, Ana entendió. El dolor era solo el comienzo. Porque si Leticia pensaba que iba a desaparecer en silencio, estaba a punto de descubrir con quién estaba tratando. Pero, ¿hasta dónde tendría que llegar Ana María para recuperar lo que le quitaron? El amanecer aún se tragaba las luces de la ciudad cuando Ana María abrió su viejo cuaderno en el silencio de su habitación. Sus dedos temblaban levemente mientras hojeaba las páginas donde había escrito, con letra simple, todo lo que había escuchado escondido detrás de las puertas de la mansión. Palabras sueltas, nombres, fechas, frases pronunciadas con un acento europeo que parecía desconectado, pero que ahora ganaba peso, forma y dirección. Cada recuerdo era como una pieza de un rompecabezas que alguien había tratado de enterrar debajo del lujo, el perfume caro y las apariencias. Y ahora necesitaba encajar todo antes de que fuera demasiado tarde. Cerró los ojos y se concentró.
Volvió a ver a Leticia al teléfono, hablando de documentos de testamento, acuerdo prenupcial, y no sospecha nada. La certeza creció como una fiebre. Leticia escondía algo grande, y todo apuntaba a un golpe de estado. Pero, ¿cómo probarlo? ¿Quién le creería ahora, con su nombre manchado, rechazado incluso por su propio vecindario? Pensó en Carmen, una vieja amiga de los días en que trabajaba en casas de verano en Tepoztlán. Carmen ahora era guía turística y vivía entre papeles, reservas y contactos internacionales. Envió un mensaje: necesito ayuda. ¿Se puede localizar una dirección en España? Es importante. Carmen respondió horas después: dame lo que tienes, lo intentaré. Ana envió los pocos datos que recordaba. Una vieja carta que vio en una de las cajas del armario de Leticia, con el nombre de Leticia Aranda de Alarcón, y una dirección parcialmente visible, algo así como la calle del Olmo, en Málaga. También mencionó el nombre de un tal señor Rafael, mencionado en una foto antigua que Leticia guardaba con exagerado cariño, como si quisiera preservar un recuerdo que no coincidiera con la imagen que vendió a otros. 3 días después, Carmen la llamó en una videollamada. El rostro de su amiga parecía pixelado, pero sus ojos revelaban urgencia. Me las arreglé para hablar con un ex inquilino de la casa donde supuestamente vivía Leticia. Me dijo que, sí, vivió allí durante casi un año, pero con otro nombre. Se presentó como una viuda rica y se llamaba Leticia Montenegro. Estaba con un hombre mayor, llamado Rafael Moya, empresario, y un día, desaparecido. Dejó todo atrás. El hombre fue hospitalizado poco tiempo después debido a un derrame cerebral, y según los vecinos, ella retiró dinero de sus cuentas días antes de desaparecer. El suelo de Ana tembló. ¿Se ha ido? Sí. Y dejó al hombre con deudas y su nombre envuelto en problemas legales. Hay registros bancarios, pero la policía no siguió con el caso porque no presentó cargos. Ya ni siquiera podía hablar. Ana sintió que se le secaba la boca. Leticia era una estafadora, y don Fernando era el siguiente objetivo. La historia se repitió. Se infiltró en la vida de hombres ricos, creó personajes, sedujo, manipuló, y cuando tuvo todo listo, huyó. Y esta vez, con una boda a la vista y documentos firmados, estaba a solo unos pasos de lograrlo. Pero lo que Ana tenía era solo información vaga, sin peso legal. ¿Quién lo creería ahora? Necesitaba pruebas concretas. Decidió escribir al antiguo inquilino, utilizando el contacto que Carmen había obtenido. Le explicó que era limpiadora, le contó lo sucedido y le pidió, con el corazón en la mano, cualquier documento, foto o mensaje que probara la doble identidad de Leticia. La respuesta llegó 2 días después. Encontramos entre los papeles dejados atrás una copia de su pasaporte con el nombre de Leticia Montenegro. La firma coincide con otra hoja con el nombre de Leticia Alarcón. Envió escaneado. Ana abrió el archivo y ahí estaba. La misma mujer, la misma cara. 2 nombres diferentes, 2 vidas inventadas. La sangre hervía en su cuerpo. Fue como si el mundo volviera a su favor por un segundo. Detrás de todo el dolor, ahora había un hilo de verdad que podía convertirse en justicia. Pero aún faltaba una pieza. ¿Cómo probar que Leticia estaba a punto de darle el mismo golpe a don Fernando? Y más, ¿cómo llegar a él si ya la habían echado de la mansión como loca, humillada y borrada de la memoria de todos? Ana sabía que si daba un paso en falso, lo perdería todo de nuevo. Pero si se quedaba quieta, Leticia ganaría. Y ella no podía permitirlo, porque alguien necesitaba mostrarle al mundo quién era la verdadera amenaza en esa historia. Y entonces, una nueva idea cruzó su mente como un rayo. ¿Y si Leticia estaba usando documentos falsos para acceder a los activos de don Fernando? ¿Hay alguna forma de ponerse en contacto con la oficina de registro donde se inscribiría el matrimonio? ¿O con el bufete de abogados que Leticia mencionó en la conversación que Ana había escuchado detrás de la puerta? Respiró hondo, con los ojos llorosos. Por primera vez en días, sentí una pizca de esperanza. Porque ahora, ya no luchaba solo por sí misma. Luchó por todos los que fueron silenciados, desacreditados, llamados locos solo por decir la verdad. Pero si Leticia se enteró de que Ana estaba detrás de esta investigación, ¿hasta dónde podría llegar para silenciarla? El sonido de la lluvia ligera golpeando el techo de hojalata adormeció el silencio de la tarde, cuando Ana María escuchó 3 golpes en la puerta. No esperaba a nadie. Se puso de pie lentamente,
con los ojos aún cansados por el insomnio, y se abrió con cautela. Al otro lado estaba doña Rosaura, acurrucada bajo un paraguas torcido, con la misma expresión de siempre, dulce, pero ahora mezclada con un rastro de angustia. Vestía ropa sencilla, su bolso de hombro y sus ojos llorosos. ¿Puedo entrar? Ana cedió en silencio. La presencia de aquella mujer, una de las pocas que no la trataba con desdén en la mansión, agitó algo en su interior. Rosaura miró a su alrededor con temor, como si en cualquier momento pudiera aparecer alguien para impedir ese encuentro. Se sentó a la mesa de la cocina y se dieron la mano. Ana, necesitaba venir. La voz salió casi como un susurro. Vi, días antes de su renuncia. Marcela entró a su cuarto de servicio cuando ya se había ido. Se quedó allí durante unos buenos 15 minutos, y luego se fue con una cara extraño. Los ojos de Hannah se abrieron como platos. Su corazón se aceleró. ¿Por qué no hablaste antes? Rosaura bajó la cabeza, avergonzada. Porque tengo miedo, porque tengo 2 nietos que criar. Pero después de ver todo eso, la forma en que fuiste humillado, no podía dormir. Y hay más. Ana se acercó, su cuerpo tenso. Rosaura respiró hondo antes de continuar. Escuché a Leticia por teléfono un día. Pensó que no había nadie alrededor. Dijo que el plan estaba funcionando, que los documentos ya estarían a su alcance, si podía convencer a don Fernando de que abriera su biblioteca. Ana frunció el ceño. ¿La biblioteca? Rosaura asintió. Su biblioteca privada, aquel del que solo él tiene la llave. Es allí donde se guardan los documentos de herencia, testamentos, registros familiares antiguos. Lo escuché decirlo una vez, en voz alta. Ana sintió un escalofrío. Leticia buscaba algo más que una boda. Y ahora, con acceso a la biblioteca, podría muy bien alterar, falsificar u ocultar documentos cruciales. Rosaura, ¿tienes idea de lo que me estás diciendo? La cocinera negó con la cabeza. Lo sé, sí, y sé que puedo meterme en problemas, pero no mereces lo que te hicieron. Solo necesitaba que alguien dijera eso. Ana le tomó la mano agradecida. Por un momento no eran ex empleados y cocineros. Eran 2 mujeres que luchaban contra el mismo monstruo invisible, el miedo a que no les creyeran. Después de que Rosaura se fue, Ana volvió a su cuaderno. Las piezas comenzaban a encajar. Sabía que necesitaba más. Un solo testigo no era suficiente. Necesitaba pruebas sólidas, nombres, fechas, mensajes. Y luego recordó algo que había escuchado meses antes, cuando todavía era invisible en los pasillos de la mansión. Un comentario suelto de un jardinero llamado Fabián, un joven que había sido enviado de la noche a la mañana. Dijeron que había invadido la privacidad de la amante. Pero Ana recordó su mirada asustada al salir, y la forma en que trató de explicar que solo tomó su teléfono celular del piso después de que Leticia lo dejó caer. Con cierta dificultad, encontró su contacto a través de otro empleado que todavía respondía sus mensajes con frialdad. Fabián accedió a reunirse con ella en una pequeña plaza de Tlalpan, lejos del barrio donde sucedió todo. Era delgado, llevaba gorra y hablaba rápido, mirando a los lados. No debería estar aquí. Pero recuerdo lo que vi. Ana sostenía un cuaderno en sus manos. Dime, te necesito. Suspiró. Dejó caer su teléfono celular en el jardín. Lo tomé para volver, pero la pantalla estaba encendida, y allí, por accidente, vi un mensaje. Pertenecía a un tal Dr. Méndez, y pidió ayuda para ajustar su nueva identidad antes de la boda. Habló de firmar como Alarcón en lugar de Montenegro, y de validar los papeles en México lo antes posible. Ana escribió todo con el corazón palpitante. ¿Recuerdas el nombre del abogado? Fabián negó con la cabeza. No, solo ese apellido, Méndez. Pero estaba agitada. Me despidió al día siguiente. Dijo que estaba husmeando. Eso era más de lo que Ana podía imaginar. Si encontraba a este abogado, podría obtener una copia de lo que Leticia estaba tratando de falsificar. Y si se confirmaba que usaba 2 identidades, podría exponer toda la farsa. Con cada paso que daba, Ana se sentía más cerca de la verdad. Y sin embargo, todo parecía pender de un hilo. Cualquier error, cualquier palabra dicha en el momento equivocado, podría desperdiciarlo todo. Miró hacia el cielo. Estaba limpio, pero por dentro sintió el presagio de una tormenta. Y si has llegado hasta aquí, algo me dice que tu corazón ya siente. Lo que está por venir es aún más fuerte, porque cuando la verdad se acerca a la mentira, la confrontación es inevitable. Pero,
¿Está Ana María preparada para lo que descubrirá sobre Leticia? ¿Y don Fernando? El barrio de Coyoacán estaba cubierto por una fina niebla cuando Ana María se bajó del autobús. Sus manos frías apretaron el pequeño papel en el que había escrito el nombre del antiguo jardinero. Arturo, un hombre silencioso, que fue despedido sin explicación poco antes que ella. Se encontraron frente a un kiosco en desuso. Parecía más delgado, su rostro cansado, pero sus ojos firmes. Te recuerdo, Ana. Lo vi todo, y guardé una evidencia. Esas palabras encendieron algo dentro de ella. Arturo explicó que, el día que lo llamaron a la biblioteca para podar algunas plantas, Leticia dejó su teléfono celular desbloqueado sobre la mesa. Curioso por su agitación, leyó mensajes intercambiados con alguien llamado Luis Gerardo. Hablaron de una nueva identidad, pasaporte y de evitar que alguien complique los planes. Tomé una captura de pantalla de los mensajes antes de que me despidieran. Ana sintió que su pecho vibraba de esperanza. ¿Todavía tienes eso? Él asintió. Se guarda en un viaje. Vamos a un cibercafé. Caminaron juntos a un lugar sencillo, entre un cibercafé y una taquería. Arturo se sentó frente a la computadora. Ingresó el correo electrónico y escribió con dedos nerviosos. Pero la máquina se estrelló. Lo intentaron una vez más. Nada. Es demasiado lento. Debe tener un virus. El asistente apenas los miró. Arturo sacó su teléfono celular. Bueno, yo también había ahorrado aquí, pero... Su voz se marchitó. Este teléfono fue robado la semana pasada, en la estación de Hidalgo. Se llevaron todo. Ana se apoyó contra la pared. Sus piernas vacilaron. No puede ser. Trató de consolarla, pero la huella existía. Lo juro por todo. Cerró los ojos luchando por contener las lágrimas. Una vez más, se quedó con las manos vacías. Por un momento, el cibercafé pareció desaparecer. El sonido del teclado, los ventiladores girando, todo se desvaneció en el pesado silencio de su corazón. Era como si el mundo dijera, no perteneces aquí. Y a veces es así. Cuando la verdad está a punto de ser revelada, parece que todo el universo se vuelve contra quien tiene el coraje. El dolor de que te llamen loco, mentiroso, obsesionado, todo vuelve como un puñetazo. Y todo lo que tienes es fe. Si alguna vez has sentido eso, si un día te silenciaron cuando solo querías que te escucharan, comenta aquí. Él dice, entiendo, he pasado por esto, me conmovió, porque Ana María necesita saber que no está sola. Arturo se rascó la cabeza. Lo siento, de verdad. Debería haberle enviado esto a alguien antes. Pero... respiró hondo. Espera, recordé algo. Citó el nombre completo del abogado. Luis Gerardo Hernández. Dijo que él era quien iba a resolver los documentos de su nueva vida. Recuerdo esto porque estaba enojada. Habló en voz alta. Ana sacó el cuaderno de su bolsillo. Escribió el nombre con manos temblorosas. Ahorraste más de lo que crees. Miró hacia afuera. El cielo se oscureció. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear, como si anunciaran algo urgente. El compromiso se haría oficial en 2 días. La cena con la prensa, invitados de la alta sociedad y un posible anuncio de una unión de bienes. Leticia estaba a punto de ganar. Y Ana se estaba quedando sin tiempo. Pero, ¿sería suficiente averiguar el nombre de este abogado para detener la estafa? ¿O Ana pondría en riesgo su propia vida al acercarse demasiado? Ana María se despertó antes del sol. El agua del baño estaba fría. El pan estaba duro. Y el uniforme que llevaba puesto, un conjunto beige con viejas manchas de cloro, era el más discreto que pudo encontrar. Tenía que parecer invisible. Tomó 2 autobuses a Roma Norte, uno de los barrios más concurridos de la Ciudad de México. Entre elegantes cafés, oficinas modernas y boutiques de lujo, caminaba con pasos firmes, aunque su corazón latía como un tambor dentro de su pecho. El nombre estaba escrito en la puerta de vidrio. Luis Gerardo Hernández, International Law Firm and Documentation. Respiró hondo. Llevaba en sus manos un paño viejo y una botella de spray con agua y vinagre. Y en su bolsillo, escondido debajo de su delantal, un viejo teléfono celular, prestado por Carmen, uno de esos que aún tenía un botón físico, pero con una grabación de voz que funcionaba. Entró fingiendo ser limpiadora en un edificio cercano, diciéndole al portero que necesitaba trabajo y que limpiaba bien. Nadie prestó mucha atención. Subió las escaleras hasta el 2.º piso, donde estaba la oficina del abogado. Puertas de vidrio esmerilado, alfombra demasiado limpia, demasiado silenciosa. La recepcionista no estaba allí.
Ana lo aprovechó. Fingiendo limpiar la barandilla y las paredes, se apoyó contra una puerta entreabierta. Fue entonces cuando escuchó la voz de Leticia. Necesito que todo esté listo antes del sábado. La boda será transmitida. Habrá fotógrafos. Después de eso, desaparecimos. Su voz sonaba fría, práctica. ¿Está bajo control el traslado a las cuentas en Cancún? Sí, respondió una voz masculina. Probablemente Louis Gerard. Ya falsificamos el nuevo registro a nombre de Leticia Aranda de Alarcón. Cuando firme los papeles matrimoniales, también habrá firmado la donación de las propiedades en Acapulco y la cuenta comercial. Ana sintió que sus piernas se debilitaban. Grabó cada segundo, manteniendo su teléfono celular escondido dentro de su bolsillo, con el micrófono hacia afuera. La conversación continuó. ¿Y la vieja señora de la limpieza?, preguntó el abogado. Leticia soltó una risa corta y cruel. Está fuera del juego. Nadie cree en una mujer como ella. La gente pobre no tiene voz, Luis. Pueden gritar todo lo que quieran. Nadie escucha. Eso fue como un golpe seco en el pecho de Ana. Pero no lloró. Se quedó allí, inmóvil, dejando que su teléfono celular lo capturara todo. Era como si el universo estuviera abriendo una ventana, y ella, incluso desde el exterior, finalmente podía ver toda la verdad. Unos minutos más tarde, se acercaron los pasos. Se alejó rápidamente. Fingió limpiar el piso, con la cabeza gacha, como siempre lo había hecho toda su vida. Cuando Leticia pasó junto a ella, ni siquiera miró en su dirección. Los tacones altos que resonaban en las baldosas eran la única señal de la presencia de esa mujer que pronto destruiría otra vida. Ana salió del edificio con el corazón acelerado. Afuera, el aire caliente y sofocante parecía presionar aún más su cabeza. Pero algo dentro de ella creció. Una llama. Ahora tenía pruebas. La grabación estaba allí. Solo necesitaba mantenerlo a salvo. Caminó por la calle con pasos apresurados, tratando de no parecer nerviosa. Pero lo hizo. ¿Sabes cuándo siente el cuerpo antes de que los ojos vean? Eso fue todo. Algo andaba mal. Cruzó la avenida, y fue en este rápido movimiento que notó a dos hombres parados en la acera opuesta. Uno con camisa blanca, el otro con gorra oscura. No se movieron, sino que la miraron fijamente. Uno de ellos metió la mano en su bolsillo como si hablara por teléfono, pero sus ojos no lo dejaban. El corazón de Ana se aceleró. La mente te dijo que corrieras, pero las piernas se congelaron. Luego giró bruscamente a la izquierda y entró por la primera puerta abierta que vio. Una taquería sencilla, con un fuerte olor a cebolla y grasa. Se sentó en la parte de atrás, fingiendo elegir del menú. El camarero ni siquiera se dio cuenta. Miró discretamente a través de la ventana empañada. Los hombres pasaron de largo, pero sus ojos escudriñaron el interior del restaurante. Uno de ellos señaló hacia adentro, como si buscara a alguien. Ana se deslizó detrás de una partición y sacó su teléfono celular. La grabación se guardó. El tiempo se detuvo por unos segundos. Necesitaba salir de allí, pero no sabía cómo. Por primera vez, sintió que su vida estaba en riesgo. Ya no era solo una venganza contra la humillación, era una carrera por la supervivencia. Su respiración se hizo corta. Estaba sudando frío. Todo a su alrededor parecía distante. Las risas de los clientes, los cubiertos golpeando los platos, la televisión encima con un partido de fútbol. Sostuvo esa pequeña prueba como si sostuviera la última vela encendida en total oscuridad. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta. Lo estaba arriesgando todo para proteger a un hombre que nunca la defendió. Don Fernando la había humillado, permitido que la expulsaran, desacreditado. Y, sin embargo, era por él por quien luchaba. O tal vez, por algo más grande, por la verdad, por justicia. Una pregunta cruzó su mente como un trueno. ¿Qué le sucede a los invisibles cuando se atreven a hablar? ¿Los escuchará el mundo? ¿O borrarlos? Sabía lo que tenía que hacer. Pero el tiempo pasaba, y Leticia estaba a solo 2 días de conquistarlo todo. ¿Sería Ana María lo suficientemente valiente como para regresar a la mansión y enfrentar el pasado cara a cara? Esa noche fue larga, silenciosa y densa como las paredes de la mansión de La Vega. Ana María, de vuelta en su pequeña casa en Iztapalapa, se sentía como una llama encendida en un campo de viento. Sabía demasiado, pero aún no lo suficiente. La grabación en el celular era fuerte, pero faltaba el golpe final, la pieza que vincularía a Leticia con una historia de crímenes. Fue entonces cuando recordó un detalle olvidado, casi tonto. El exnovio de su sobrina, Rodrigo, un chico tímido y lleno de granos, ahora estudiante de Derecho en la UNAM.
Ella envió un mensaje simple. Necesito tu ayuda. Es serio. Respondió con la urgencia de alguien que todavía tenía respeto por esa mujer que lo trataba con afecto cuando nadie más lo hacía. Se encontraron en la estrecha habitación de Ana. Rodrigo trajo su computadora portátil y una mirada sospechosa. «Estás jugando con gente peligrosa, tía Ana». Ella solo asintió. Comenzó a escribir. Primero buscaron el nombre de Leticia Alarcón. No mucho. Un registro social reciente, algunas notas en columnas de chismes de la alta sociedad, fotos en eventos de caridad. Todo era una fachada. Intentemos otra cosa. ¿Alguna pista del nombre anterior? Ana cerró los ojos. Recordó la conversación en la oficina. Carmen Ávila o Carmen L. Ávila. Rodrigo se detuvo. Sus dedos se congelaron por un segundo. Ese nombre existe. Y hay un rastro. Lo que apareció en la pantalla hizo que la sangre de Ana se enfriara. Carmen L. Ávila, Guadalajara. El caso se presentó hace 4 años por falta de pruebas. Extorsión a un anciano empresario, Jaime Esquivel, quien murió 2 meses después de cambiar su testamento a su favor. Rodrigo accedió a los protocolos oficiales, cruzó datos, buscó en archivos paralelos. Encontraron un certificado de matrimonio que aún es válido, entre Carmen Ávila y Jaime. Nunca se ha divorciado, y nunca denunció la desaparición de su esposo. Simplemente desapareció, y nadie buscó más. Las manos de Ana temblaban mientras tomaba capturas de pantalla de todo. Le ardían los ojos. Con cada clic, la verdad se desplegaba ante ella como un velo que caía. Leticia era Carmen. Fue un golpista. Ella era, legalmente, una mujer casada que intentaba casarse con otro hombre, don Fernando, solo para tomar sus bienes. Rodrigo cerró la computadora portátil con un suave chasquido. «Tía, esto puede derribarla, pero también puede ponerte en peligro real». Ana lo miró con la firmeza de alguien que ya ha perdido el miedo. «Hijo, cuando toda tu vida se llama invisible, el peligro parece una vieja compañía. No tengo nada que perder, solo la verdad para defender. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto hace más diferencia de lo que piensas. Y me da fuerza para seguir demostrando que, aunque seamos pequeños, podemos marcar la diferencia en el mundo». Con las pruebas impresas y el audio guardado en 3 lugares, teléfono celular, pendrive y correo electrónico, Ana pasó la noche despierta. Estaba pensando en don Fernando, sobre cómo había creído en Leticia sin dudarlo, incluso después de años de confiar en ella. Pero no era solo para él. Era por todas las veces que su voz era ignorada, por todas las mujeres silenciadas con una mirada de desdén, por todas las manos callosas que solo saben trabajar y callar. Ella no solo quería justicia, quería que vieran que ella existía. El día siguiente amaneció con un cielo pesado. La ciudad parecía más lenta. Solo quedaban 48 horas antes de la boda. Y ahora, Ana tenía un nuevo plan. Pero la pregunta martillaba en su cabeza. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar Leticia para evitar que la verdad saliera a la luz? El amanecer era húmedo y silencioso cuando sonó el teléfono. Un número restringido. Ana María se despertó asustada, con el corazón ya apretado antes de responder. Al otro lado de la línea, una voz femenina, sin un acento definido, ronca, tal vez distorsionada, dijo solo una frase: «No sabes con quién te estás metiendo. Por ahora, mientras puedas». Y colgó. El silencio que quedaba en la habitación era peor que cualquier grito. Ana estaba sentada en la cama, en medio de la penumbra, con el móvil en la mano y los ojos muy abiertos. Las palabras no sonaban como una amenaza, sonaban como una oración. A la mañana siguiente, cuando salió a comprar pan, vio la puerta de su casa cubierta de pintura roja, aún fresca. Letras torcidas y temblorosas decían: «Las mentiras tienen un precio». Un fuerte olor a solvente se elevó desde la acera. Ella se congeló. Al otro lado de la calle, un vecino la llamó con una mirada preocupada. «Vi a 2 hombres en una motocicleta anoche. Se quedaron aquí durante casi media hora. Luego se fueron lentamente. Llevaban cascos. Uno de ellos estaba tomando fotos». Ana no respondió. Él solo asintió. En el interior se estaba gestando una tormenta de miedo e indignación. No fue suficiente haberle quitado su trabajo, su dignidad. Ahora querían quitarle la voz. Respiró hondo. Entró en la casa y cerró todas las puertas. Se sentó a la mesa con las pruebas esparcidas frente a él. La huella del proceso en Guadalajara, el acta de matrimonio,
los documentos judiciales y la grabación de la conversación en la oficina del abogado. Lo que tenía en sus manos podría ser la ruina de Leticia, y sabía que esta mujer haría cualquier cosa para detenerlo. Pero Ana también sabía que la verdad sin pruebas es un susurro en el viento, y que, si quería justicia, necesitaba pensar con la frialdad de alguien que ya ha conocido el infierno. Abrió la computadora y comenzó a actuar. Primero, creó una cuenta de correo electrónico anónima. Envió todas las pruebas adjuntas, con un breve texto explicativo, a la redacción del diario El Universal, uno de los más respetados del país. Luego, imprimió una copia completa y se la dio al hijo de su vecino, pidiéndole que la llevara a la casa de su hermana en Morelos y solo la entregara en sus manos. Y finalmente, puso otra copia en un sobre marrón, sin nombre, y la envió por un correo en motocicleta a la oficina de don Fernando. El remitente, una mirada que nadie vio. Cuando terminó, se sentó en el sofá con los hombros pesados, pero con el alma de pie, porque ahora, incluso si la silenciaran, la verdad no moriría con ella. Ella entendió, en ese momento, que el coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es continuar incluso con las piernas temblorosas, incluso cuando todos te dicen que te detengas, incluso cuando la amenaza llama a tu puerta y mancha tu puerta con pintura roja. Y si has llegado hasta aquí, escuchando esta historia, es porque tú también llevas una llama dentro de ti. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que está a punto de suceder mostrará que, por mucho que intenten enterrar la verdad, siempre encuentra la manera de florecer. Esa noche, Ana no durmió. Se sentó en la oscuridad, escuchando cada ruido de la calle, como si cada sonido pudiera anunciar su final. Pero lo que aún no sabía es que los ojos de la propia mansión de La Vega ya estaban vueltos hacia ella nuevamente. Y ese alguien dentro comenzó a dudar de la mujer que dijo que era perfecta. ¿Podría ser que la verdad ya estaba comenzando a resquebrajarse donde antes solo había mármol y silencio? Era una mañana bochornosa y gris en la Ciudad de México, y el calor parecía pegarse a los cuerpos como un recuerdo incómodo. Ana María se había despertado temprano, con una molestia persistente en el pecho. Tal vez fue la ansiedad, tal vez fue el miedo que ya se había convertido en parte de ella, o tal vez fue solo el destino empujándola a una cita que lo cambiaría todo. Tomó su sencillo bolso, metió los documentos dentro de un sobre discreto y salió a hacerse pruebas, algo que había estado posponiendo durante meses. Caminó hasta el pequeño laboratorio de la Avenida Insurgentes, el mismo que atendía a los planes privados y a los pacientes del sistema público. Cuando llegó, la fila ya estaba a la vuelta de la esquina. Fue entonces cuando lo vio, don Fernando, con un traje ligero, ojos cansados y semblante duro. Estaba allí, como cualquier otro hombre común, sosteniendo una tarjeta numerada y hojeando una revista sin prestar atención. Ana se congeló. Pensó en retirarse, en salir por la puerta trasera, pero sus pies no obedecieron. Se paró en la fila, 2 asientos detrás de él, sintiendo su corazón martillear contra su pecho. El universo parecía jugar con sus nervios, y, como si sintiera su mirada, se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron. Un pesado silencio cayó entre ellos. Don Fernando entrecerró los ojos, como si tratara de entender si realmente era ella. Se levantó lentamente, caminó hacia Ana y se detuvo a menos de 1 metro de distancia. La habitación estaba en silencio. Solo el sonido distante de un ventilador roto llenó el aire. Ana María, dijo, su voz baja, seca. Así que es verdad, todavía estás por aquí. Tragó saliva, enderezó los hombros y respondió con dignidad. Nunca he estado lejos, señor. Me sacaron como si fuera basura. Frunció el ceño. No había ira en sus ojos. Había dudas. Una molestia. Como si algo dentro de él ya no encajara perfectamente. Leticia me dijo que has inventado historias absurdas. Dijo que trató de separarme de ella. Ana dio un paso adelante, sin bajar la cabeza. ¿Y lo creíste? Sin siquiera mirarme a los ojos. Don Fernando apartó la mirada por un segundo. Suspiró. Tenía mis fotos en la habitación, Ana. Respiró hondo. Sacó el sobre de su bolso y se lo tendió con manos firmes. Si aún tienes dudas, lee esto. Ya no tengo forma de demostrar mi dignidad, pero tal vez puedas probar el tuyo. Sostuvo el sobre sin decir nada. Sus ojos se fijaron en ella durante unos segundos más, y luego se apartó, volviendo a su lugar en la fila. Ana se fue. No esperó una respuesta. Sentí que mis piernas se tambaleaban,
pero dentro de mi pecho había una fuerza que no existía hace semanas. Esa noche, mientras la mansión de la Vega dormía en silencio, don Fernando se encerró en su oficina. Se sentó frente al noble escritorio de madera, iluminado solo por una pantalla de cúpula beige. Abrió el sobre. Primero, vino el certificado de matrimonio entre Carmen L. Ávila y Jaime Esquivel. Luego, los documentos judiciales del caso presentado en Guadalajara. Y finalmente, una captura de pantalla de una conversación entre Leticia, o Carmen, y Luis Gerardo, discutiendo la falsificación de documentos y la transferencia de activos. Don Fernando permaneció inmóvil durante largos minutos. La mano tembló. Las venas de su cuello se salieron. Cogió el teléfono, marcó el número de Leticia, pero antes de que ella contestara, colgó. Se levantó, fue al bar de la sala de estar y se sirvió un vaso de whisky. Se lo bebió de un trago. Luego volvió a tomar los papeles y los leyó. 1, 2, 3 veces. El nombre Jaime Esquivel sonaba como un eco lejano de algo enterrado. De repente, se sintió pequeño, un hombre grande rodeado de lujo, pero cegado por la vanidad. Por primera vez en mucho tiempo, don Fernando no podía dormir, porque ahora, la duda que había sembrado Ana María, comenzó a echar raíces dentro de él. Pero, ¿qué haría con esta nueva verdad? ¿Y todavía había tiempo para evitar el desastre que se avecinaba? Don Fernando pasó el día con la cara cerrada y los pasos duros, caminando por la mansión como si cada habitación escondiera un fantasma. Las pruebas dejadas por Ana María ahora estaban encerradas en su cajón, pero era como si le quemara la conciencia cada vez que recordaba. Se sentó en el sillón de la biblioteca, el mismo lugar donde a Leticia le gustaba fingir que leía mientras escuchaba subrepticiamente las conversaciones del personal. Miró a su alrededor, el olor a madera vieja, libros polvorientos y perfumes caros que aún flotaban en el aire creaban una atmósfera de mentiras bien ensayadas. Todo eso, la sofisticación, las cenas, las sonrisas, era solo un paisaje. Esa noche, la observó en silencio durante la cena. Leticia habló con entusiasmo sobre los preparativos para la ceremonia, como si nada en el mundo pudiera sacudir su castillo de cristal. Llevaba un vestido verde esmeralda que estaba cerca de su cuerpo y aretes caros que se balanceaban con cada movimiento de su cabeza. Ella se rió, pero había algo en su risa que, ahora, sonaba extraño, forzado, planificado. La conocía lo suficientemente bien como para darse cuenta de lo que antes había preferido ignorar: la ausencia de raíces. Leticia era como una flor exótica plantada en suelo artificial. Hermoso. Pero no hay una historia real. Leticia, dijo, mientras ella revolvía distraídamente una copa de vino tinto. Estaba pensando, nunca me dijiste mucho sobre tu vida antes de España. Miró hacia arriba con elegancia ensayada. Sonrió. No hay mucho que contar, mi amor. Ya lo he dicho. Crecí en Sevilla. Estudié en el extranjero. Tuve una vida discreta. ¿Por qué la curiosidad ahora? ¿Nunca te has casado? Insistió sin cambiar su tono. Leticia se detuvo por una fracción de segundo. Luego se rió. Una breve risa, como si quisiera cortar la tensión. Por supuesto que no. Qué pregunta tan extraña, Fernando. ¿Crees que parezco una viuda? Él la miró fijamente. Su sonrisa permaneció, pero sus ojos no sonrieron juntos. Algo se deslizó. Fue sutil, pero fue suficiente. Don Fernando no respondió nada más esa noche. Terminó su cena, le deseó buenas noches y subió las escaleras sin siquiera tocarla. Se encerró en la oficina de nuevo. Llamó a un viejo conocido, Ramiro Sosa, un investigador privado, un hombre discreto, que le debía favores desde los días de negocios con el gobierno. Necesito que averigües todo sobre una mujer llamada Carmen L. Ávila, y también sobre Leticia Alarcón. Envíame todo lo que puedas para mañana, dijo seco, directo. Ramiro no hizo preguntas. Y don Fernando, por primera vez en mucho tiempo, sintió que despertaba de un trance. Todo lo que había ignorado comenzó a aflorar. Las veces que Leticia lo convenció de que sacara a su sobrino de la administración de la empresa. Las cenas en las que hizo bromas venenosas sobre los hijos de su primer matrimonio. Las demandas de que firmara el acuerdo prenupcial sin revisión. Y principalmente, la forma en que miraba a los empleados. Como alguien que los veía como piezas prescindibles. A la mañana siguiente, el mensaje de Ramiro llegó a las 7 en punto. Fernando. Carmen L. Ávila tiene un registro civil en Guadalajara, casada con Jaime Esquivel, un empresario desaparecido hace 4 años.
Caso de extorsión desestimado por falta de pruebas. Nombre Leticia Alarcón apareció en Madrid 2 años después. Los patrones físicos y las fechas coinciden. Recomiendo precaución. Don Fernando se quedó mirando su teléfono durante unos minutos. Su estómago se revolvió. Un sudor frío corría por la parte posterior de su cuello. Leticia, la mujer que presentó como futura esposa, fue una farsa cuidadosamente construida. Una mujer casada, un criminal, un traidor, y en medio de todo, Ana María, ella, que entraba por la puerta de servicio, que nunca pedía nada, que siempre miraba a los ojos, que fue humillado, expulsado, pintado como obsesionado, y sin embargo, tuvo el coraje de entregar la verdad en manos de aquellos que la rechazaron. Todavía no sabía si confiaba en ella. La vergüenza de haber creído una mentira tan fácilmente le impidió reconocer plenamente la inocencia de Ana. Pero ahora sabía una cosa. El peligro vivía dentro de su propia casa, y ya no podía hacer la vista gorda. En el pasillo, escuchó a Leticia hablando por teléfono. Voz baja, rápido, en español de España. La misma entonación que las grabaciones que Ramiro había logrado interceptar. Sí, todo está listo. El sábado. Después de eso, firma. Y Cancún es solo el comienzo. Don Fernando se apoyó contra la pared, con el corazón latiendo con fuerza. El mundo perfecto a su alrededor estaba a punto de desmoronarse. Y ahora, con la boda programada para el fin de semana, quedaba poco tiempo. La duda se convirtió en certeza. Pero, ¿qué haría con ella? ¿Te enfrentarías a Leticia de inmediato? ¿O seguirías el juego hasta el momento adecuado para desenmascararla? Mientras bajaba las escaleras, una sola certeza resonó en su mente. Si Ana María era capaz de enfrentar sola una mentira tan bien armada, también necesitaba encontrar su coraje. Porque esa casa que construyó con tanto orgullo estaba a punto de colapsar. Y cuando cayera, alguien tendría que estar parado entre los escombros. En la casita de Iztapalapa, la noche se extendía espesa como un velo, y Ana María, sentada a la mesa con los ojos firmes y la respiración entrecortada, arreglaba los últimos papeles como si estuviera preparando municiones para una guerra silenciosa. A su lado, Jorge, sobrino de su hermana que estudiaba Derecho, escaneaba documentos con precisión, dando nombres organizados a los archivos en carpetas. Certificado antiguo, abogado impreso, proceso Guadalajara. El ruido de la impresora era la banda sonora de la tensión. Cada hoja que salía era un pedazo de la mentira desmantelada. Una grieta más en el castillo de Leticia. La vieja computadora temblaba bajo el peso de las pruebas, pero resistía, como Ana. Ya no quería huir. Necesitaba mirar a los ojos de quienes la tiraron al suelo y decir, «Estoy de vuelta». Sonó el teléfono. Era Clara, reportera de investigación del diario La Razón. Ana se había puesto en contacto por la mañana, compartiendo parte de lo que sabía, con la esperanza de hacer público el escándalo. Al otro lado de la línea, Clara habló en voz baja pero decidida. «Ana, creo en ti. Pero para publicar necesito algo indiscutible. Algo que resiste la presión de los abogados de la familia de la Vega. Un certificado oficial. Algo que vincula legalmente a Leticia con Carmen Ávila». Ana respiró hondo. Conocía el peso de esa solicitud. «Lo lograré», dijo, con voz firme. «Incluso si tengo que sangrar por eso». Cuando colgó, miró a Jorge, que ya estaba esperando con la ceja arqueada. «Necesitamos a Roberto», dijo. Roberto era el vecino de la infancia de Ana. Crecieron compartiendo pan y silencios. Hoy, era técnico de seguridad digital y vivía recluido, entre pantallas y códigos. Ana fue a su casa esa misma noche. Llamó a la puerta de metal oxidado con fuerza y esperanza. Tomó un tiempo, pero se abrió. Sus ojos cansados y su barba sin afeitar no ocultaban el corazón blando que recordaba. «Ana, han pasado años. Necesito tu ayuda, Roberto. Es serio, es peligroso, y lo es ahora». Roberto escuchó la historia en silencio, sentado en el borde del sofá con el monitor parpadeando detrás de él. Cuando terminó, él se puso de pie lentamente. «¿Quieres que piratee la base de datos de la oficina del registro civil para sacar un matrimonio oculto? Quiero justicia. Quiero demostrar que es una criminal antes de engañar a otro hombre. No tengo dinero para pagarte». Sacudió la cabeza con una media sonrisa. «Ya me has pagado. Ella era la única persona que cuidaba a mi madre cuando se enfermaba, y nadie quería limpiar su casa. Dame unas horas». Mientras tanto, en la mansión de La Vega, don Fernando miraba su propio reflejo en el espejo de la suite presidencial. Llevaba una camisa de lino,
pero parecía asfixiado por ella. Sobre el escritorio, los papeles del Nuevo Testamento estaban listos. Les había pedido que incluyeran una cláusula que anulara cualquier transferencia de herencia a la futura esposa en caso de separación o fraude. El notario vendría a las 9 de la mañana. Todavía no sabía cómo revelar la verdad. Una parte de él quería evitar la vergüenza pública. Una parte de él quería gritar. Leticia, al otro lado de la casa, estaba ultimando los últimos detalles de la boda con el ceremonialista. El jardín se había transformado en un escenario de película. Rosas blancas importadas, carpas de lino, fuentes de luz suave. Todo olía a perfección. Pero detrás de ese escenario estaba la tensión de aquellos que sienten que algo se les escapa de las manos. Leticia miraba su teléfono celular cada 5 minutos. Su red de contactos dijo que algo se estaba moviendo. Ella simplemente no sabía qué. Ana regresó a casa pasadas las 3 de la madrugada. Roberto lo había logrado. En el pendrive llevaba el certificado oficial de matrimonio entre Carmen L. Ávila y Jaime Esquivel, firmado y sellado. La pieza que faltaba. ¿Y ahora qué?, preguntó Jorge, todavía despierto. Ana lo miró con los ojos rojos por la fatiga, pero viva como siempre. Ahora entro en esa casa, incluso si es por la puerta trasera. En la sala, junto a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, colocó la carpeta con todos los documentos. Tomó su delantal, el mismo que usaba cuando trabajaba como limpiadora. Encontraría la manera de entrar vestido con él. Sería simbólico. Quería que todos vieran quién era la mujer que se atrevía a enfrentar el lujo con la verdad. Mientras el sol salía sobre la Ciudad de México, el día de la boda amaneció con el peso de una bomba a punto de explotar. Pero Ana ya no tenía miedo. Dentro de ella había algo que Leticia nunca tendría: dignidad. Y en medio de esa falsa celebración, se prometió a sí misma que no se iría en silencio. La única pregunta que quedaba era: ¿estaba el mundo listo para escuchar la verdad de una señora de la limpieza? El sol del mediodía colgaba sin piedad sobre la colonia Polanco, donde la mansión de La Vega se transformó en un cuento de hadas disfrazado. Los autos de lujo desfilaron por la entrada principal como si anunciaran la llegada de la realeza. Invitados con trajes impecables y vestidos brillantes cruzaron el jardín transformado en un altar, mientras las cámaras de las revistas Caras México y Hola competían por los mejores ángulos de Leticia Alarcón, la novia perfecta. Bajó las escaleras con pasos entrenados, envuelta en un vestido blanco bordado con perlas que captaba la luz como si dijera al mundo: «Mírame, he ganado». Sonrió como una santa, posó como una estrella, pero por dentro era otra cosa. Don Fernando estaba de pie frente al altar improvisado, bajo una tienda de lino ligero, su semblante endurecido por una noche de insomnio. Sus ojos buscaban respuestas que aún no sabía dónde encontrar. El juez, un viejo amigo de la familia, leía frases sobre el amor y el compromiso, mientras los invitados susurraban sobre los escándalos que solo circulaban en las sombras. Afuera, a un lado del terreno, Ana María sostenía el maletín con manos temblorosas, pero con el corazón firme. Vestía con sencillez, el pelo recogido, la misma postura de siempre, silenciosa, digna, invisible. A su lado, Roberto se ajustó el cuello de la camisa y la apoyó con la mirada. Los dos cruzaron la valla lateral y entraron discretamente por el pasillo de servicio, el mismo que Ana había cruzado durante 3 años como limpiadora. Pero ahora ya no era una sirvienta, era una mujer con pruebas, coraje y verdad en sus manos. La ceremonia continuó. El juez respiró hondo y dijo la sentencia esperada: si alguien aquí tiene algo en contra de este sindicato, que hable ahora o guarde silencio para siempre. El silencio que siguió parecía eterno, hasta que la voz de Ana cortó el aire con firmeza. «Oye, me opongo». Un zumbido explotó entre los invitados. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca. Los fotógrafos se dieron la vuelta como en una escena de telenovela. Leticia abrió mucho los ojos como si hubiera visto un fantasma. El juez se detuvo. Don Fernando volvió la cara lentamente, mirando a Ana como si tratara de entender lo que estaba a punto de suceder. «¡Seguridad!», gritó Leticia, perdiendo el control por primera vez. Los hombres de traje comenzaron a moverse, pero don Fernando levantó la mano con firmeza. «Déjala hablar». El mundo se detuvo. Ana caminó con pasos decididos por el pasillo, el ruido de sus sencillos zapatos resonando en el mármol pulido. Se detuvo ante el hombre que la humilló,
la mujer que la destruyó y los ojos vigilantes de una élite acostumbrada a no escuchar a los de abajo. Sacó el maletín de su bolso. Se abrió lentamente. Aquí está la evidencia, dijo con voz ahogada. Esta mujer, Leticia Alarcón, es en realidad Carmen L. Ávila, casada con Jaime Esquivel, involucrado en fraude y extorsión, a punto de transferir los activos de la Vega a cuentas en el extranjero. Y tú, casi aplaudieron un golpe de estado. Entregó los documentos al juez. El silencio se convirtió en un murmullo. Jorge, sobrino de la hermana, apareció con su celular en la mano, mostrando los audios grabados de la conversación entre Leticia y el abogado Luis Gerardo. Un televisor al costado del jardín, que antes se usaba para mostrar fotos de la pareja, ahora mostraba el certificado oficial de matrimonio entre Carmen y Jaime. Los rostros en los bancos se contorsionaron entre la incredulidad, la vergüenza y la conmoción. Leticia gritó: «Esto es absurdo. Esta mujer está loca. Quiere arruinarme la vida porque siempre ha estado obsesionada con don Fernando». Pero no había más fuerza en su voz. Ella tembló. El maquillaje estaba empezando a mancharse. Don Fernando la miró sin decir una palabra. Y fue en ese momento que Ana sintió que algo dentro de él se estaba rompiendo. La policía llegó unos minutos después, alertada por la periodista Clara, quien también estaba entre los invitados disfrazada de oficial de prensa. 2 oficiales se acercaron a Leticia. Trató de correr, trató de negarlo, trató de gritar que todo era mentira, pero sus gritos sonaron huecos. «Señora Carmen L. Ávila, está detenida por usar una identidad falsa e intento de fraude patrimonial», dijo uno de los agentes. Leticia miró a don Fernando por última vez, pero no encontró piedad, solo decepción. Mientras los fotógrafos capturaban la escena, Ana sintió que sus piernas se debilitaban. Roberto la sujetó del brazo con firmeza. «Lo hiciste», murmuró. Ella no respondió. Solo miró a su alrededor y respiró hondo. Se había enfrentado a todo. Vergüenza, soledad, mentiras, peligro. Y allí estaba, intacto, frente a la élite, frente a la verdad, como una señora de la limpieza que nadie vio, como una mujer a la que todos trataron de callar. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete. Y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Porque nadie que limpie el piso merece ser pisado por aquellos que viven en el lujo. Y Ana María todavía tenía una última cosa que decir, porque su silencio guardaba un secreto que nadie allí imaginaba. Pero, ¿estaba el mundo preparado para escuchar? La sirena del automóvil aún resonaba en la colonia Polanco, cuando las puertas de la mansión de La Vega se cerraron con fuerza detrás de Leticia, o mejor dicho, Carmen L. Ávila, con el vestido rasgado en el hombro, el rímel corriendo y la postura finalmente deshecha. Miró a su alrededor como si no pudiera creer que el juego hubiera terminado. Trató de discutir, lloró, suplicó, pero los documentos eran incuestionables. La evidencia gritaba. Y lo que más dolía no era el frío acero de las esposas, sino el silencio de don Fernando, que solo la miraba como si estuviera mirando a un extraño, el hombre al que había tratado de manipular, engañar, alejar de todos. Era ahora el mismo que, con una firma, había entregado todo a la justicia. La caída del golpista no fue solo física, fue social, moral, pública y definitiva. Al día siguiente, la historia se apoderó del país. Los canales de televisión reprodujeron el momento en que Ana María se puso de pie en el altar e interrumpió la boda. Los audios, los documentos, el acta de matrimonio con Jaime Esquivel, las conversaciones con el abogado Luis Gerardo. Todo se mostró en la televisión nacional, en la radio, en los periódicos, en los programas de chismes. La novia perfecta se convirtió en la villana de la década, y la limpiadora loca ahora era reconocida como la mujer que ahorró una fortuna y detuvo un fraude internacional. En las redes sociales, hashtags como #perdonan a María y heroína silenciosa se han disparado. Su nombre finalmente resonó, y esta vez, no con desprecio. El abogado Luis Gerardo fue arrestado unas horas después. La investigación encontró cuentas a su nombre en Panamá y un contrato de identidad falsa en curso. En un comunicado, confesó que Leticia planeaba mudarse a Cancún con todo el dinero transferido de don Fernando. La farsa estaba tan bien cocida que casi se convirtió en realidad, pero fue interrumpida por el coraje de una mujer que nadie vio.
En la mansión, el ambiente era diferente. La limpieza del día siguiente tuvo un extraño silencio, cargado de culpa. Los empleados que antes habían evitado a Ana, ahora pronunciaban su nombre en voz baja con respeto. Rosaura, la cocinera que creyó desde el principio, fue abrazada por don Fernando delante de todos, y recibió un aumento inmediato. Los guardias de seguridad que intentaron detener a Ana en el altar recibieron instrucciones de disculparse en persona, pero el gesto más inesperado vino de donde nadie esperaba. Marcella, la institutriz que durante años ejerció su pequeño poder como corona, fue llamada por don Fernando en el salón principal. No gritó, solo mostró, con ojos cansados, un sobre con mensajes e imágenes de cámaras internas que demostraban su complicidad con Leticia. Ella trató de negarlo, pero las imágenes eran claras. Fue despedida en el acto, sin una carta de recomendación. Se fue con la cabeza gacha, como si descubriera demasiado tarde que el mundo gira, y a veces se vuelve difícil. Y luego, frente a todos los funcionarios reunidos, don Fernando pidió silencio. Con un rostro más humano que nunca, llamó a Ana María al centro de la habitación. Vaciló, pero caminó con la misma dignidad con la que siempre barría ese piso. Ya no era invisible. Todos los ojos estaban puestos en ella. «Me equivoco contigo, Ana María», dijo, con voz firme pero ahogada. «Fui injusto. Estaba ciego. Y más que eso, era arrogante. Nos salvaste de una tragedia. Y yo fui un cobarde por creer una mentira en lugar de escuchar el silencio de una mujer honesta». Ana no respondió de inmediato. El corazón se apretó, los ojos llorosos. Lo único que pudo decir fue: «Solo quería la verdad». Y quizás este sea el momento más delicado de la historia, cuando alguien que ha sido silenciado durante años finalmente es escuchado, sin gritar, sin vengarse, solo con la fuerza de la verdad. Hay personas que pasan toda su vida esperando esto, una verdadera escucha, una disculpa que no viene con justificaciones, solo con respeto. Y si todavía estás viendo esta historia, es porque tal vez algo dentro entienda lo que es. La lucha silenciosa de aquellos que nadie nota. Pero un día, todos escuchan. Los días siguientes fueron de reorganización. Don Fernando suspendió todos los contratos, canceló la celebración y comenzó a revisar su negocio. Reabrió el contacto con su hija que estaba fuera por Leticia, retomó la gestión de la empresa y discretamente transfirió una suma de dinero a la cuenta de Ana María, no como pago, sino como reconocimiento. Ella se negó al principio, pero él insistió. Y le pidió algo más, que volviera a la mansión si quería, como jefe del equipo de limpieza, con un salario digno y el poder de contratar a quien quisiera. Ana pensó durante unos días. Caminó por las calles de la colonia Iztapalapa reflexionando sobre todo lo que había vivido. Los dolores, las humillaciones, las miradas torcidas, los susurros, pero también la fuerza que descubrió en sí misma, los aliados improbables, el coraje que nació en el silencio. Y decidió que volvería, sí, pero no para limpiar los rincones ocultos de la mansión. Volvería a ocupar un espacio respetuoso, visible, donde ninguna otra mujer humilde tuviera que pasar por lo que ella pasó. Pero todavía había algo que nadie sabía, un recuerdo que Ana guardaba en el fondo de su mente, un detalle en el despacho de don Fernando, una caja fuerte, una carpeta antigua, algo que vio hace años, pero que nunca entendió. Ahora, con todo revelado, ese recuerdo tenía sentido, y dentro de esa carpeta había algo que podía cambiar más que una herencia. Podría cambiar la historia de la propia familia de la Vega. Pero, ¿estaba Ana lista para abrir esta última puerta? El barrio de Iztapalapa se veía diferente cuando Ana María regresó. Las calles estrechas y llenas de baches todavía estaban allí, las fachadas coloridas y desgastadas por el clima también. Pero había algo diferente en el aire. Respeto. Los vecinos que antes habían susurrado detrás de las cortinas ahora la saludaban con una sonrisa tímida. El dueño de la panadería volvió a llamarla por su nombre, e incluso el guardia de seguridad del mercado se aseguró de llevar sus bolsas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de la dignidad, no la que proviene del dinero, sino la que nace cuando la verdad vence al silencio. El nombre de Ana María ya no era sinónimo de vergüenza, era sinónimo de coraje. Esa noche, preparó una cena sencilla pero significativa. El olor a arroz con pollo y pimientos llenaba la casa, mientras la olla de frijoles hervía en la estufa. Rosaura llegó primero,
trayendo tortillas frescas envueltas en una tela bordada. Roberto vino después, con su actitud tranquila y la sonrisa de alguien que aún recordaba el miedo que sentían juntos. El sobrino de Ana, Jorge, llegó el último, trayendo un pastel de maíz que parecía casero, pero venía con un aire de celebración. «Es la cena de la victoria», dijo Rosaura, ajustándose la bufanda en el cabello. La señora de la limpieza que limpió más de una mansión, limpió el alma de un país. Todos se rieron, pero Ana se quedó en silencio por un momento. Miró a su alrededor, a esas personas que habían estado con ella incluso cuando el mundo la llamaba loca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Simplemente hice lo que había que hacer», respondió, «pero sabiendo que no lo hice solo. Eso es lo que me da más fuerza». La cena fue ligera, llena de risas e historias, pero había un pequeño vacío, una sensación de que algo estaba por venir. Ana no podía explicarlo. Era como si la vida todavía tuviera una última carta oculta. A la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta. Cuando la abrió, vio a don Fernando, con un traje sencillo, sin escolta, sin coche de lujo. Parecía otro hombre, menos arrogante, más humano. Llevaba un sobre y una mirada sincera. «Ana María, vine en persona. Podría haber enviado a alguien, pero no sería justo. Cambiaste el curso de mi vida, y quiero que me ayudes a cambiar el curso de los demás». Ella lo invitó a entrar, todavía sospechosa, pero receptiva. Se sentó a la mesa donde todavía había flores marchitas de la cena anterior, y abrió el sobre. «Quiero crear una fundación en nombre de mi difunta esposa para capacitar y emplear a mujeres en situaciones vulnerables. Mujeres que, como tú, han sido ignoradas, silenciadas, desacreditadas. Pero quiero que seas responsable. No quiero un director rico. Quiero a alguien que sepa lo que es comenzar con las manos doloridas». Ana se quedó en silencio durante largos segundos. Luego sonrió, una sonrisa serena, llena de verdad. «Acepto, pero con una condición». Él la miró curioso. «Empecemos poco a poco, sin lujo, sin un nombre hermoso en inglés, solo con trabajo honesto. Quiero que todas las mujeres que entren por esa puerta sepan que tienen valor, incluso si el mundo dice lo contrario». Don Fernando le tendió la mano, y ella la estrechó. Era un pacto sencillo pero sagrado. A partir de ese día, Ana María comenzó un nuevo viaje. Comenzó a estudiar administración comunitaria por las noches, ayudada por Jorge y Roberto. Rosaura coordinó la cocina de la fundación, donde sirvieron comidas a mujeres que buscaban un nuevo comienzo. El edificio, un antiguo cobertizo renovado en Iztapalapa, recibió el nombre de Casa Esperanza. Y por primera vez, Ana vio a un grupo de mujeres humildes que se iban con la cabeza en alto, cosiendo, limpiando, estudiando, soñando. La prensa, que meses antes la había tratado como una curiosidad de escándalo, ahora la buscaba para entrevistarla. Ana rechazó la mayoría. Cuando aceptó, habló simplemente. «No soy un héroe, simplemente no dejé que la mentira ganara». Sus palabras se difundieron. Las escuelas comenzaron a invitarla a conferencias. Las empresas ofrecieron donaciones a la fundación, e incluso el gobierno quiso honrarla. Pero ella siguió siendo la misma. Tomó el autobús, cocinó frijoles con ajo y guardó dinero en un sobre detrás de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Un día, Rosaura le dijo mientras barrían el patio: «¿Entiendes, Ana? Limpiaste el mundo y el mundo finalmente te vio». Ana sonrió, su mirada distante. «A veces tienes que ser barrido de la vida de otras personas para encontrar tu propio terreno, Rosaura». Y esta frase, dicha con la calma de quien superó la tormenta, pareció cruzar el viento y tocar a quien estaba escuchando. Porque en el fondo, la historia de Ana María es sobre cada mujer que alguna vez fue invisible, cada trabajadora que fue humillada, y sin embargo, siguió de pie. Si has llegado hasta aquí, es porque crees que el bien puede ganar, incluso si lleva tiempo. Pero mientras Ana caminaba por el patio de los cimientos, viendo a las mujeres sonreír y aprender, algo en su pecho todavía latía de manera diferente. Un viejo recuerdo, de un cajón cerrado con llave en la biblioteca de la mansión de la Vega. Un sobre con el nombre Proyecto Santa Clara. Nunca supo lo que había dentro, solo recordaba que Leticia había mencionado ese nombre una vez, en una misteriosa llamada telefónica, y ahora ese nombre volvió a su mente con fuerza. ¿Será que dentro de la mansión todavía había secretos que nadie se atrevía a abrir? El amanecer en Iztapalapa parecía más suave ese viernes. El cielo, pintado en tonos dorados y rosados, anunciaba un nuevo comienzo.
Ana María caminaba sola por la acera empedrada, llevando un pequeño ramo de margaritas blancas en sus manos. El viento cálido alborotaba su cabello corto, y el sonido lejano de las campanas provenía de la pequeña capilla de la Virgen de Guadalupe, el mismo lugar donde, en sus peores días, se había arrodillado con el corazón en ruinas, pidiendo solo fuerzas para continuar. Cada paso hacia ese altar era una reunión con todo lo que había sido y con todo lo que ahora había llegado a ser. La capilla era sencilla, con bancos de madera desgastados y pequeñas vidrieras, coloreando el suelo con reflejos de luz. El olor a cera derretida y flores frescas llenó el aire. Ana entró lentamente. Se quitó el pañuelo del pelo y se arrodilló ante la imagen de la Virgen. Las manos se unieron por sí solas. Ni una sola palabra ensayada, sin orden, solo gratitud. Las lágrimas fluyeron silenciosamente, como si lavaran los restos de dolor que aún vivían dentro de ella. «Gracias, Virgencita», murmuró. «No me soltaste ni un solo día». Por un momento, el tiempo se detuvo. El ruido de la calle se extinguió, y solo quedó ese silencio lleno de fe. Ana no era una mujer que leyera sobre milagros. Los vivía en los pequeños gestos, en las personas que aparecían en el camino correcto, en la fuerza que brotaba cuando todo se derrumbaba. El padre Miguel, un hombre de voz suave y mirada amable, se acercó discretamente. «Ana María», dijo con ternura, «te vi en la televisión. Nunca imaginé que esa mujer que lloró aquí pidiendo justicia algún día sería la voz de tantos otros». Ella sonrió, avergonzada. «No soy la voz de nadie, padre. Solo era una mujer cansada de tragarse la calumnia. Precisamente por eso fuiste elegido», respondió. «Porque los elegidos no son los poderosos. Ellos son los que caen y siguen creyendo». Ana bajó la mirada. Sus palabras encajan profundamente en su corazón. Mientras encendía una vela a los pies de la Virgen, notó que algunas mujeres humildes comenzaron a acercarse. Reconoció a uno de ellos, un vendedor de flores del mercado que siempre la saludaba desde lejos. Ahora estaba sonriendo, con los ojos llorosos. «Señora Ana María, vi tu video. No sabes lo que hiciste por mí. También me llamaron loco, por decir la verdad sobre mi jefe. Pero cuando vi a la dama levantarse en esa boda y hablar, algo en mí se despertó. Otra mujer, más joven, sostenía a un niño en sus brazos. Dejé a mi violento esposo, doña Ana. Fue después de ver a la dama. Pensé, si ella tuvo el coraje, yo también puedo». Ana los escuchó con el pecho apretado, tratando de contener las lágrimas. Nunca imaginó que su dolor podría convertirse en un refugio para otros. Los abrazó a ambos y, por un momento, comprendió lo que significaba ser un instrumento, no de venganza, sino de esperanza. Afuera de la capilla, un grupo de personas esperaba con teléfonos celulares. Querían fotos, querían abrazos, querían decir gracias. Ana no rechazó a nadie. Cada apretón de manos, cada mirada sincera, era una pieza de curación. La justicia ahora tenía un rostro humano, y era la cara de una señora de la limpieza. Esa tarde, caminó hacia el patio de la Fundación Casa Esperanza. Las mujeres cosían, hablaban, reían. Algunos cantaron suavemente mientras trabajaban. En la pared de la entrada, alguien había colgado una foto de ella con la frase, «La verdad, limpia la mancha de lo que miente». Ana se detuvo frente a la imagen y sonrió. «Nunca pensé que mi historia saldría de la escoba para llegar al corazón de los demás», dijo en voz baja. «Y es hermoso pensar que a veces Dios usa a los más invisibles para enseñar qué es la luz». Porque su fe no se basaba en victorias, sino en caídas, en las madrugadas en que lloraba sola, en puertas cerradas, en días en que se contaba el pan y su corazón, casi también. Se sentó en el banco de concreto en el patio y observó el cielo que comenzaba a enrojecerse. El viento trajo el olor a lluvia, y Ana respiró hondo, sintiendo que finalmente podía descansar. Se hizo justicia, pero lo más importante es que su fe no se perdió en el camino. Permaneció allí, intacto, como una chispa oculta que nunca se extinguió. Pero mientras observaba a las mujeres de la fundación hablando con entusiasmo, algo dentro de ella volvió a latir, un viejo pensamiento. El recuerdo del nombre, Proyecto Santa Clara, grabado en una carpeta olvidada en la biblioteca de la mansión de La Vega. Nunca supo lo que había allí, pero la forma en que Leticia lo había mencionado, susurrando, asustada, como si fuera algo más grande, no abandonó su mente. ¿Qué pasaría si esa carpeta escondiera más que secretos del pasado?
Y si dentro de ella hubiera algo que pudiera cambiar no solo la historia de don Fernando, sino de todos los que se cruzaron en el camino de esta familia, en esa mañana soleada, el sol entraba por la ventana de la casita de Iztapalapa, dibujando en el lecho de flores el reflejo dorado de un nuevo comienzo. Ana María se levantó lentamente, dobló su viejo delantal, el mismo que llevó durante tantos días de humillación, y lo dejó sobre la cama, como si se despidiera de un viejo dolor. Se puso una blusa sencilla, se ató el cabello, y se fue a la nueva sede de la fundación. El camino era el mismo de siempre, pero los pasos ahora tenían otro peso, ya no el del cansancio, sino el de la certeza. En el patio de Casa Esperanza, las mujeres reían, cosían, aprendían, reconstruían. Entre ellos, Ana se movía con serenidad, ayudando, guiando, escuchando. Allí, había descubierto que no era solo una sobreviviente, sino un puente. En el evento benéfico de ese día, conoció a don Fernando. Él, ahora con el cabello gris más suave y una mirada menos orgullosa, la saludó con genuino respeto. Intercambiaron pocas palabras, pero el silencio entre ellos lo decía todo. Perdón, reconocimiento y paz. Más tarde, en el autobús de regreso a casa, Ana miró por la ventana el atardecer que teñía de oro los techos y pensó, en un susurro que el viento se llevó: todo de lo que me acusaron fue mentira, pero todo lo que hice era verdad. La ciudad pasaba afuera, viva e imperfecta, y finalmente se sintió parte de ella. A veces la verdad es tan silenciosa como una señora de la limpieza, pero cuando habla, nadie puede callarla. Esta historia no se trata solo de justicia. Se trata de fe, coraje y dignidad, del poder de una mujer común que se negó a aceptar lo que el mundo decía que merecía. Porque ser humilde no es ser pequeño, es tener la grandeza de permanecer en pie, incluso cuando todo intenta doblegarte. Y si esta historia te conmovió, gracias por quedarte hasta aquí. Tu tiempo es el regalo más hermoso que puede recibir este canal. Tu me gusta es como un abrazo que calienta y mantiene viva a esta comunidad. Y tu suscripción es como ese café que acordamos tomar otro día, cuando el corazón pide compañía y buenas historias. Escribe aquí en los comentarios de dónde estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado la voz de Ana María. Y activa la campana, para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café, porque todavía hay muchas historias de mujeres como ella, barriendo el suelo del mundo con coraje y fe. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.